Dios les bendiga en esta tarde. Pues hoy vamos a hablar acerca de las señales de su venida. ¿Por qué este tema? Porque sabemos que nuestro Rey, el deseado de todos los pueblos, de todas las naciones, Jesucristo, viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el título es Señales de su venida. La porción que estaremos leyendo de la palabra en esta hora se encuentra en Mateo 24, 3 hasta el 8. Y le estaremos dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Padre, en esta hora te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Yo puedo sentir, Padre, tu presencia, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Padre. Yo te pido, Señor, que por este medio, Señor, seas tú, Espíritu Santo, tocando, seas tú fortaleciendo, seas tú derrarguyendo, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, fluye, Señor, llena este lugar de tu presencia, Dios, y todas aquellas personas que me escuchan, sean hermanos o no, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando sus vidas, Señor. Derrama, Señor, de tu presencia, Dios. No escondas tu presencia, Señor. Derrámate, Padre. Toca las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Señales de su venida. Yo creo que muchos de ustedes, en cuanto empezamos a leer la palabra del Señor, miraron muchas cosas de las cuales están aconteciendo en estos momentos. Se ha disparado una alarma para todo ser humano y cristianos al mismo tiempo, de que el Rey viene pronto. El Rey ya está a la diestra, ya está preparado para, en cuanto se oiga un sonido, dice la Biblia que se va a escuchar un sonido de trompeta, donde descenderá el Rey. Pero ¿qué nos dicen estos tiempos de los que estamos hablando? Bueno, pues estos tiempos son tiempos difíciles, pero lo que la Biblia nos enseña es que
que está a punto de acontecer algo grande, el día poderoso del Señor. Pero el Señor nos enseña cosas de las cuales se tienen que cumplir. Y sabemos que muchas de ellas ya se cumplieron. Pero en esta hora voy a hablar de una señal que el Señor Jesucristo dijo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ahora, quiero que entienda algo, pues muchos de nosotros a veces no entendemos qué es una señal. Una señal es algo que muestra de lo que va a venir o demostrar el territorio de quién es o a qué se refiere. ¿Cómo es esto que estoy diciendo? Algo bien ejemplar que podemos ver acerca de las señales es una que se llama señales de tráfico. ¿Cómo así? Cuando nosotros vamos en el camino, nosotros miramos señales que nos indican lo que vamos a pasar o lo que está más allá enfrente, de cuales nuestros ojos no pueden ver. Por ejemplo, cuando usted va en su carro manejando, hay un indicador, hay una señal al lado derecho o ya sea izquierdo del camino donde usted procede, donde usted va, y esa señal se muestra de color amarillo con una curvita y una flechita. Esa es una señal indicando de que cuando de que más para adelante se encuentra una curva que usted va a pasar, y le muestra también otra señal de la cual dice lo que usted la puede pasar, ya sea en 55 o en menos. Esas son señales. También una señal de que ahí más para adelante va a estar un bordo. Entonces, para eso son las señales. Las señales son indicadores que nos dicen qué es lo que se va, de lo que vamos a pasar o de lo que está más allá enfrente, de lo cual nuestros ojos no pueden ver respecto al instante cuando usted mira esa señal. Entonces sabemos de que Dios en muchas de las ocasiones habló acerca de las señales, y aquí le refiere a sus discípulos diciéndoles, preguntando a los discípulos diciéndole: ¿y cuál será la señal de tu venida? Entonces entendemos acerca de las señales. Una de las cosas de las cuales en estos momentos, en este día se me vino, es de que cuando cayó el diluvio, en los tiempos de Noé, por la desobediencia de las personas que no quisieron creer de lo que venía respecto a ello, el Señor le da una señal a Noé. ¿Cuál fue esta señal? La Biblia dice que Dios le mostró una señal en los cielos, de las cuales nosotros podemos decir, y la Biblia lo dice, es el arco iris. ¿Por qué? ¿Por qué el arco iris? Porque el Señor estaba haciendo un pacto con Noé, y el Señor le dio una señal de paz, de que Él siempre estaría con él y de que no destruiría a la tierra por medio de agua. ¿Por qué el Señor le mostró una señal a Noé? Pues como Noé y su familia habían experimentado algo de lo cual nunca había acontecido. ¿Qué era eso? De llover
Por eso la gente no creyó, porque se regaba la tierra por un vapor que subía de la tierra, pero nunca habían experimentado lluvia la humanidad. Nunca había caído agua como la que hoy miramos en este tiempo. Entonces, cuando Noé y su familia miraron que se derramó una lluvia tremenda, se abrieron las fuentes y cayó un agua terrible, ellos experimentaron algo de lo que nadie en ese momento había mirado. Agua caer del cielo como nunca antes y como nunca se había mirado en aquellos tiempos. Cuando cae aquella agua, ellos, como que adentro de ellos, en lo profundo de ellos, cuando ellos miraban llover, les entraba un temor, porque ellos tal vez adentro de ellos se les venían aquellos recuerdos de tragedia, aquellos recuerdos de muerte, aquellos recuerdos cuando el agua cayó de una manera asombrosa que se llenó la tierra y todas las personas y muchos de los animales, no todos, pero muchos de los animales perecieron por la lluvia y el juicio que Dios derramó hacia la tierra. Ellos experimentaron algo terrible. Por eso el Señor en Génesis 9 en adelante le habla a Noé y le dice por segunda vez, le dice el Señor, hablándole él por segunda vez, dice la Biblia, le dijo: y este será mi pacto contigo, para que él pudiera entender de que el pacto que Dios había hecho con él era real. Y hasta hoy en día, cuando miramos unas fuertes lluvias, el pacto que el Señor hizo con Noé lo podemos ver nosotros. Cuando cae una lluvia, usted voltea hacia arriba y usted puede ver el arco iris, porque dice la Biblia que Dios hizo pacto con Noé y con sus descendientes. Nosotros somos descendientes, procedemos de él, porque él quedó único en este mundo. Y ese es el pacto, es una señal que Dios hizo. ¿Dónde? En los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que podemos entender que hay señales en los cielos, de las cuales nos hablan de que Cristo ya está en la puerta y que viene pronto. Entonces, ya que entendimos acerca de las señales, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Dios se pone al nivel de la humanidad. Él no dijo: Noé, miedoso, Noé, ¿por qué eres así? Nada. Él le dijo: mira, yo voy a hacer un pacto contigo, y cada vez que tú veas la lluvia, mirarás ese pacto que yo hice conmigo, para que nunca más tema y nunca te va a faltar nada. Y siempre cuando mires eso, te recordarás lo que el pacto que yo hice contigo y tus descendientes. Por eso cuando llueve se mira esa señal en los cielos, demostrándonos de que Dios es fiel y que Dios es bueno con nosotros. Así que entonces conocemos la señal, pero yo quiero que escuche esto acerca de la señal que Dios le habló a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que cuando estaba el Señor Jesús en el monte de los olivos sentado, estaban allí sus discípulos, Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, cada uno de ellos estaban allí con el Maestro. Entonces ellos querían saber algo que acontecería, de lo que demostraría qué era lo qué señal habría antes de su inminente venida.
de lo que iba a acontecer. Ellos querían saber, por cuanto el mismo Señor Jesucristo les dio la señal que ellos pidieron. Entonces yo quiero que tome aquí algo importante que quiero resaltar, que es algo bien importante. Dice que los discípulos le dijeron: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál, dice, será la señal de su venida? Aquí los discípulos no pidieron señales, sino pidieron una señal. ¿Cuál será? Dice, la señal, no las señales de tu venida y de la consumación de este siglo. Y el Señor Jesucristo responde a ello. Pero escuche esto con atención, algo importante. Por eso nosotros tenemos que saber pedir, saber hablar con Dios, porque Dios es muy específico en cuanto a las palabras, en cuanto a lo que pedimos. Por eso el Señor les enseñó algo tremendo a estos discípulos, enseñándoles de aquella señal de los últimos tiempos. Aprendemos algo de cómo pedir a Dios. Tenemos que pedir específicamente las cosas a Dios. Tenemos que tener un entendimiento, no generalizar todas las cosas, sino pedirle con entendimiento al Señor, porque Él es específicamente en las cosas, matemáticamente exacto en lo que está hablando. Entonces, aquí miramos una de las grandes señales que acontecerían antes de su venida. ¿Y cuál es esa señal? ¿Cuál es? De la cual, mire lo que el Señor Jesucristo responde. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa es una de las principales señales que acontecerán y que están aconteciendo en este momento del día grande que se aproxima. Ahorita nosotros podemos ver esa señal palpablemente, el engaño. Hay mucho engaño en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la creencia, en cuanto al evangelio, en cuanto a lo que Dios ha enseñado en su santa palabra. Y dice: mira, que no seas engañado. Bendito sea Dios. ¿Por qué el engaño? Porque el engaño es grande. Y ahorita voy a hablar unos puntos para que usted vea y mire que realmente esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. ¿Y de quiénes vendría el engaño? Una de las palabras que me llamó mucho la atención es esta. En el capítulo 5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre. Escuche eso, en mi nombre. O sea, personas que se dicen traer la verdad, personas que se dicen que tienen la verdad en sus manos. Dijo el Señor: cuidado, mira que nadie os engañe. ¿Cómo engañan? De muchas maneras ha venido un engaño terrible, tanto a las personas normales y a la iglesia del Señor. No me da pena decirlo, ni tampoco decir estas cosas, pero es cierto. Hoy en día se enseñan cosas de las cuales no son bíblicas y se salen de las cosas del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo así?
En muchos lugares se enseña de que las lenguas no son del Señor. A muchos se han atrevido a decir que las lenguas son del diablo. Y qué tremendo esto, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: y los que vengan en mi nombre, estas señales traerán, dijo el Señor Jesús. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, dice, y hablarán en nuevas lenguas. Ese es el Señor Jesucristo, el cual dijo eso. Y a estas personas que se dicen como tal lo dijo el Señor Jesucristo, y vendrán en mi nombre, diciendo que son verdaderos, que traen la verdad, pero enseñando el engaño para engañar a mucha gente. Y hoy en día se ve eso tremendamente, tanto con los de afuera, con los de los mismos de la iglesia. Otra de las cosas que enseñan es de que los milagros, ya no hay milagros, que ya eso cesó de los discípulos, y ya nadie, Dios, el Espíritu Santo ya no se manifiesta. Las manifestaciones del Espíritu Santo no son reales, y enseñando tantas cosas de las cuales con esto lo puedo decir tan rápidamente, de que ya nada es malo, todo es aceptable, todo es bueno, y que esa es la verdadera palabra del Señor. Así que alerta, el Señor dijo: antes esa señal les voy a dar, antes de que vendrán muchos engañadores, muchas personas que se dirán que son cristianos y van a venir y engañar, enseñar doctrinas falsas, enseñar doctrinas como de demonio, para que la gente se pierda y crea en estas enseñanzas diabólicas, que lo único que hacen es separar a la humanidad o al hombre del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, la Biblia dice, especifica claramente que sin santidad, escuche eso, sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Esa es palabra de Dios. Dice otra de las cosas: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuánto no hemos mirado eso? Que se dicen ser que son Cristos, ya lo hemos visto multitud de veces. Y engañarán, dice, a muchos. Allí está la señal, el engaño. Engañarán a muchos. ¿A cuáles? En el capítulo 24 de ese mismo versículo dice así, escuche con atención, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, aquellos que son cristianos, que fueron cristianos, aquellas personas de las cuales el Señor había marcado ya que eran de su propiedad, si es posible, aún aquellos que conocieron y que conocen al Señor Jesucristo. Entonces esta alerta es para nosotros los cristianos. Esta señal, dijo el Señor: mirad que nadie os engañe. ¿Qué está pasando hoy en día? Dijo que señales mentirosas, cosas de las cuales engañan al pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Como magias, ¿sí? Magias. Mire, imágenes que lloran, que sale sangre, árboles con figuras, cuantas cosas, engañando a todas las personas, lo cual posible sea. Y esto lo vemos en todos lados donde está aconteciendo estas cosas. Lo podemos ver en muchos lugares, en la televisión, donde sea. Cosas terribles que están aconteciendo, que están engañando al pueblo de Dios, engañando a las personas de afuera, creyendo
en aquellas cosas que no llevan a Dios. Lo voy a resumir rápidamente. Todo lo que no lleva a Cristo Jesús y que sea milagro o algo es mentira, porque todo tiene que ir alineado con el Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por usted y por mí, nadie más. Aquí hablamos del engaño, pero el engaño del hombre, el engaño que hace el hombre para engañar a las personas, pero también adentro de la iglesia, aquellos que se dicen traer la verdad y lo único que enseñan son mentiras, engañando, aun si les fuera posible, a los escogidos. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo había revelado que en estos tiempos habrían tiempos difíciles donde se desataría la ira de Satanás. Y yo quiero que lea conmigo en 2 de Corintios 11:14. Dice, y no es de extrañar, o sea, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Este personaje se convierte, se camuflajea de la verdad, de que él tiene con la verdad el conocimiento, y él engaña a las personas tanto afuera como adentro. Y ahorita le voy a decir unos ejemplos para que usted mire que esta señal está vigente hoy en día y nos dice de que la venida del Señor está muy cerca, más de la que nosotros nos imaginamos. Hoy en día miramos ataques diabólicos, ataques psicológicos del diablo lanzados, dardos lanzados hacia aquellos que le hacemos la guerra. ¿Quiénes son? Especialmente la iglesia de Dios. Dardos venenosos, dardos de fuego que lanza el enemigo. ¿A quiénes? A familias, a personas que se dejan, que permiten, que le creen más al diablo que lo que Dios puso en su santa palabra, lanzando dardos hacia familias. Ahorita usted puede ver tantas familias separadas. Estoy hablando de la iglesia. Tantas familias separadas, donde lo deja, usted mira al cristiano y lo miraba que alababa a Dios, que glorificaba a Dios y todo esto, y ahorita, hoy en día, ya no sirve a Dios. Ya los mira en los bailes, los mira tomando, los mira haciendo cosas de los cuales fueron engañados por este personaje. ¿Donde qué hizo? Donde les metió en su mente el pleito, la contienda, las diferencias, y logró engañarlos para que así ese matrimonio fuera rompido. Otra de las cosas, cristianos que servían a Dios hoy en día ya están afuera. ¿Por qué están afuera? Porque el mismo Satanás los ha engañado y les pone cosas que miren en la iglesia. Ah, no, es que el pastor no hace lo que predica. Ah, no, es que allí son puros hipócritas. Ah, no, es que allí esto. Ah, no, es que allí lo otro. Ah, no, es que esa iglesia no es como la que yo pensaba. Ah, no, es que esto, escúcheme bien, eso está aconteciendo hoy en día mucho. Por eso el apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Él fue el que derramó sangre por usted. Él fue el que
se dio en una cruz para que usted pudiera vivir bien delante de Dios. Las personas no lo salvaron, es Dios. Uno tiene que tener la mirada en las cosas del Señor y se excusan. ¿Por qué? Porque el engaño ya está en sus mentes, ya está en sus corazones, donde se apartaron de la iglesia, donde se apartaron de las cosas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahorita lo puede ver como plaga eso, donde antes eran músicos que tocaban para el Señor y ahora tocan para el mundo, para allá para afuera. ¿Por qué? Porque fueron engañados, porque pusieron la mirada donde no debían, porque hicieron lo que no debían. Y Satanás es astuto, él sabe cómo llegar a las personas, él sabe cómo engañar, él lo sabe. Y él va a hacer lo posible. Esta guerra nunca va a parar hasta que no venga el Señor Jesucristo. Y hoy en día usted puede ver en la iglesia, hermanos, esto es tremendo. Muchas personas que si le fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Y eso ya lo estamos viendo, donde muchos escogidos han decidido servir al mundo y hacer cosas de las cuales Dios mismo los sacó y los puso en lugares celestes con nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Así es que esta es la señal de la cual el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos. Dice: mirad que nadie os engañe. Así que esa es una voz de alerta, es una voz de cuidado, es una voz de la cual necesitamos que estar alertas, porque Cristo viene pronto. Y ahorita, en este momento, todas aquellas personas que fueron engañadas, lo que están haciendo es que ahorita están dormidos, así como Jonás. Cuando Jonás desobedeció a Dios, iba todo lo contrario, iba todo lo que Dios le había mandado, hacía todo lo contrario. Le dijo: vete para allá, y él se fue para el otro lado. Ve, predícales, yo no predico. Así se apartó Jonás, el profeta Jonás, de la obediencia a Dios, del Señor, se apartó. Y dice la Biblia que cuando estaban los vientos terribles, él estaba dormido. Así todas las personas que fueron engañadas, que están afuera, están dormidos. Levántate tú que duermes, y el Señor te alumbrará. Levántate. Aquellos hombres, cuando estaba Jonás en la barca simboliza la vida, las tempestades, las dificultades estaban a su alrededor, pero este estaba dormido. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, fue engañado, desobedeció a Dios totalmente, y él no podía ver lo que estaba aconteciendo afuera, hasta que fueron aquellas personas y le dijeron: hey, dormilón, levántate, que no ves el problema que está pasando allá, que no ves lo que está aconteciendo, mira las tempestades cómo están. Y así les decimos en esta hora nosotros: levántate tú que duermes, que el Señor te levantará, porque su misericordia es para siempre. Él está allí queriéndole te levantar, Él está allí con su mano extendida. Despiértate ya, Cristo viene pronto. ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será de tu familia? ¿Qué será de tu vida?
Arrepiéntete, busca al Señor. Arrepiéntete, busca al Señor. Métete con el Señor. Él te está llamando. Él te está diciendo en este momento: levántate, dormilón. Levántate ya, porque el tiempo es corto. Ya vengo pronto. Así dice el Espíritu Santo. Porque yo sé que me va a haber personas ahí en el nombre de Jesús. Y ahora yo lanzo vida sobre ellas en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor, en el nombre, revuélvelos en sí en el nombre de Jesús. Para que puedan ver cuando Jonás se levantó, miró la tempestad, pero aún no clamó a Dios, aún no hizo nada, sino que dijo: yo soy el del problema, tírenme. Lo tiraron al mar. Cuando lo tiraron al mar, vino una ballena y se lo tragó. Levántate, dormilón, antes de que venga esa ballena y te coma, y te devore, y te mate. Levántate, despierta ya, antes de que vengan los días malos, antes de que venga el Señor y te encuentre sin aceite en tu lámpara. Levántate, levántate. Cuando Jonás estaba en problema, cuando Jonás estaba en el Hades, dice, ya estaba muerto, como quien dice, adentro del estómago de aquella ballena, clamó a Dios. Él clamó, le dijo: Señor, ayúdame, perdóname, ayúdame, Señor, yo me voy a levantar, ahora sí yo voy a predicar, ahora sí voy a hacer lo que tú nos dices, lo que tú me dices. Y dice que al instante el pez lo vomitó e hizo la obra del Señor. Pero hermanos, que yo ya no puedo regresar, ya he pecado, ya he hecho esto, he hecho tantas cosas, no importa. Cada día son nuevas su misericordia, porque si tus pecados fueren como el rojo carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Despiértate ya, levántate ya, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de tu maldad y dile: Señor, perdóname, y Él te restaurará y te dará otra oportunidad. Porque la oportunidad está hasta cuando uno tiene vida. Cuando uno muere, allí se acabó la misericordia y las oportunidades para las personas. Así es que voz de alerta, voz está en la voz que prepara el camino del Señor. Prepárate, porque la venida del Señor está cerca. Así que voy a hacer una oración en esta hora y voy a pedir que el Señor se derrame en tu vida en este momento. Si tú eres una persona que dijiste: Señor, perdóname, en este momento, cuando yo esté orando, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios y reconoce lo que eres, y el Señor te levantará y te dará otra oportunidad. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Yo he predicado tu palabra, Padre, y ahora, Señor Espíritu Santo, restaura, Señor, la vida. Restaura, Señor, una persona, con que sea una, Padre. Restaura al Espíritu Santo. Ministra su vida, Dios. Derrama de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, fortaleza recibe en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, perdona, Señor, todo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si no estás aún yendo a una iglesia, ve a una iglesia donde te prediquen la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.